capítulo bien importante hace a la salud mental en el campo laboral. Y hay un dato que va a dar pie a la intervención de la profesional y hace al 2010 certificaciones, registro del Banco de Previsión Social, 50.000 certificaciones por trastornos mentales en el ámbito laboral. Un 52% depresión, un 19% por ataques de pánico, un 9% por trastornos de ansiedad y podríamos seguir. Psicóloga Silvana Giachero, muy buenos días. ¿Qué le hace pensar a usted de estos datos, estas certificaciones por estos trastornos en el entorno de trabajo? Realmente empieza a surgir esta problemática porque, bueno, las organizaciones se han enfocado, igual que el resto de la sociedad, a cuidar por ahí otros aspectos y no la salud mental. Hoy en día los tiempos y las exigencias y las competencias dentro de las organizaciones lleva a que las personas estén más expuestas a factores de riesgo psicosocial. Imagínate que nosotros en el Uruguay ni siquiera tenemos una herramienta hoy en día para medir esos factores. Sí existe en Europa, que una vez al mes, una vez al año, igual que las encuestas de clima, se evalúan los factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque esto solamente no es que tenga solamente un costo para la empresa, hay un costo país en salud también, ¿verdad? Y a su vez se ve afectada a la familia directamente. Entonces, es un tema que realmente es muy preocupante cuando estamos hablando que una encuesta en el año 2008, hecha por una consultora brasilera pagada por las Naciones Unidas, hace una encuesta en todos los entes del Estado debido a esto que recién se publicó en el año 2010, que era el gran ausentismo que había y el consumo de drogas dentro de los funcionarios públicos, habla de un 60% de violencia psicológica. Y ahí entramos a pensar, bueno, cómo las organizaciones se están enfermando y las personas también se van enfermando. Entonces hay que empezar a atender urgentemente esta situación. Sin duda, y estos datos que decía la psicóloga de este trabajo de la consultora brasileña están en absoluta sintonía con los datos que nosotros dábamos del Banco de Previsión Social y registros que marcan ausencias por depresión y por diferentes trastornos emocionales. ¿Qué lectura hace, doctor Porciúncula, qué lectura hace, licenciado Tenenbaum, de estos datos? Bueno, sin duda, factores que influyen en la salud mental, como el estrés. Usted daba datos que son bastante concordantes con el número de consultas que también recibimos cotidianamente. La depresión, que además es el tema que la Organización Mundial de la Salud pone para este día especial como prioritario, es la mitad de los pacientes que habían pedido licencia por trastornos psiquiátricos o psicológicos estaban vinculados a un trastorno del humor, a la depresión. Exactamente, el 52% de los pedidos de licencia eran por depresión. Hay muchísimo más, obviamente, sobre la salud mental hoy en el Día Mundial de los Uruguayos. Vamos a seguir profundizando inmediatamente después de la pausa en el próximo tramo. Pensando en tu economía familiar, a los beneficios de la tarjeta Farmacar se le suman los de Banco Santander en Farmacar Santander Internacional. Farmashop, calidad de vida. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos hablando de la salud mental en el Día Mundial. Y quedaba pendiente la respuesta del director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública respecto a los datos que dimos de pedidos de licencia, fundamentalmente por la depresión, el 52%, y otros trastornos emocionales. Director, ¿qué lectura hace usted? La lectura que hago es que nosotros estamos en el Uruguay pasando por un cambio en el sistema de salud que lleva pocos años de reforma de la salud, en el que nosotros tenemos que hacer énfasis y hacer hincapié en la prevención. Sin duda. Evidentemente, esas situaciones son situaciones límites cuando uno llega al pedido de licencia o cuando uno llega a la consulta del psiquiatra, donde ya el trastorno está instalado. Y eso es mucho más costoso para el ser humano, para la persona y para el sistema de salud. Nosotros creemos que
hay que, y lo estamos haciendo, quiero decir que el sistema de salud y la reforma de la salud está pensado para hacer hincapié en el primer nivel de atención, en la prevención. En eso en el sector público ha sido vanguardia, porque desde hace muchos años existen equipos de salud mental en todo el país, trabajando cerca de las personas. Ese es el tema, cuando la persona todavía no ha llegado a instalar esa situación crítica. Pero creo que ese es uno de los temas fundamentales para poder revertir, poder estar más cerca de la comunidad, más cerca de la situación o del trabajo, en que la persona pueda sentir un malestar y no sea un trastorno instalado. ¿Cómo funcionan, doctor Porciúncula, estos equipos a los que hacía referencia Tenenbaum en el ACE? Por suerte, desde hace unos cuantos años se han desarrollado equipos de salud mental interdisciplinarios con psicólogos, psiquiatras de niños, asistente social, en muchos casos centros de rehabilitación funcionando y organizados por el Patronato del Psicópata del Uruguay, que permiten en cada país, en cada departamento, en cada lugar, hay un grupo de referencia en este sentido. Y mire qué interesante, cuando comenzaron a funcionar estos grupos, la intención era disminuir la cantidad de internaciones psiquiátricas, sí. Y entonces los primeros pacientes consultaban eran básicamente pacientes que provenían del sistema de internación, psicosis, etcétera. Con el paso del tiempo la comunidad fue adueñándose de esos espacios y las consultas pasaron a ser más importantes aquella señora que tenía un cuadro depresivo o una persona que tenía una dificultad en el control del consumo de sustancias o los trastornos de conducta a nivel escolar, con lo cual nos dimos cuenta que teníamos una gran posibilidad de trabajar en factores que tenían que ver, como decía el licenciado recién, más cerca de la comunidad, más cerca de la prevención, más cerca de la posibilidad de que la enfermedad no se instalara o por lo menos que se instalara un poco más tardíamente. Y esto es bien importante porque cuanto más tarde se instala la patología, más chances tiene el individuo de tener posibilidades de integración social. Sin duda.